Fui una esposa infiel, engañé a mi esposo con un amante más joven durante una fiesta, tiré a la basura 20 años de matrimonio por una noche de lujuria y quedé embarazada. Fui humillada, abandonada y hoy vivo en la miseria, criando un hijo sin padre y cargando la vergüenza de mi karma. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale a me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mi nombre es Alexa, tengo 44 años y vivo en Toluca, México. Soy profesora de arte para niños y hasta hace poco creía que mi vida estaba perfectamente estructurada. Estaba casada con Guillermo, un ingeniero de 45 años, que siempre fue ese tipo de hombre tranquilo, trabajador y metódico. Teníamos una hija de 20 años que ya estudiaba en la universidad en la Ciudad de México, y pensé que nuestra historia era como la de cualquier pareja de clase media, cómoda, sin grandes emociones, pero estable. Pero por dentro, me sentía muerta. Nuestro matrimonio, que había empezado lleno de pasión, se había convertido en una rutina aburrida. Nuestras conversaciones siempre giraban en torno a facturas, trabajo y problemas del hogar. La última vez que Guillermo me vio como mujer y no como compañera de piso, ni siquiera podía recordar cuándo fue. Sonreía a mis amigos y les mostraba fotos en Instagram como si todo fuera perfecto, pero en el fondo me sentía invisible, asfixiada en esa burbuja de aburrimiento y previsibilidad. Siempre fui vanidosa, me gustaba ser notada, sentirme deseada. No quería ser solo una esposa. Quería sentirme viva de nuevo, hermosa, interesante. Fue entonces cuando, sin darme cuenta, empecé a fijarme demasiado en la gente que me rodeaba. Pequeños coqueteos en el trabajo, cumplidos en el mercado, y me encontré preguntándome, ¿todavía soy capaz de despertar el deseo en alguien? Fue esta inquietud la que me llevó a José, un hombre de 31 años, profesor de educación física en una escuela cercana. Conocí a José durante un evento deportivo organizado por colegios locales. Estaba allí representando a mi colegio con mis alumnos y él era el responsable de organizar el evento. Era guapo, divertido, con esa sonrisa fácil y un cuerpo que enamoraba a cualquiera. Enseguida nos pusimos a charlar de trivialidades, y al final del evento, intercambiamos números de WhatsApp. Sabía que no era inocente, pero me juré a mí misma que era solo amistad. Pero no lo era. Cada mensaje, cada emoji con doble sentido, cada risa inoportuna, todo me arrastraba hacia algo que sabía que no podía controlar. Intenté convencerme de que era solo un juego tonto, de que jamás haría nada que pudiera destruir a mi familia. Pero cada vez que miraba a José, sentía esa llama que no había existido entre Guillermo y yo durante años. Era como una droga, y quería más. La primera vez que nos besamos fue después de una cita informal para tomar un café que no debería haber ido más lejos. Me acerqué a él con un vestido que había elegido para llamar la atención. Sabía que estaba equivocada, pero no me importó. Cuando me jaló de la cintura y me besó, fue como si todas mis defensas se derrumbaran. Me sentí deseada, viva, hermosa. Y en ese momento, supe, no iba a poder detenerlo. Desde ese momento, fue como si hubiera entrado en un camino sin retorno. Empezamos a vernos en hoteles baratos, siempre excusando a Guillermo. Cada vez que estaba con José, me sentía más distante de mi marido. Incluso miré a Guillermo a los ojos después de una de esas tardes de traición y no sentí nada. Solo un vacío, una indiferencia que me asustaba, pero a la vez me liberaba. Al principio, pensé que podría controlarlo todo. Para mí, eran solo encuentros casuales, una vía de escape de la monotonía de mi matrimonio con Guillermo. Él seguía siendo ese hombre tranquilo y predecible que nunca me preguntaba dónde estaba ni con quién. Esto solo facilitaba mi doble vida. Pero con el paso de las semanas, empecé a sentir algo diferente por José. No era solo lujuria. Era una especie de conexión, una descarga de adrenalina que me hacía desear algo más que unas horas encerrada en un motel. Empecé a sorprenderme soñando despierta en clase, mirando el móvil cada 5 minutos, deseando recibir mensajes suyos. Me maquillaba de forma diferente, elegía ropa más atrevida, e incluso los demás profesores comentaban lo feliz y radiante que me veía. Pero lo que no sabían era que esta felicidad provenía de un lugar sucio, oculto y vergonzoso. Al mismo tiempo que me sentía viva, me sentía culpable. Por dentro, me debatía entre ser una mujer de familia y una adúltera. Guillermo empezó a notar algunos cambios. Me miraba con recelo, pero no se atrevía a preguntarme nada. Un día, incluso intentó reavivar algo entre nosotros invitándome a cenar. Acepté, pero durante la cena, solo podía pensar en José. Incluso me sorprendí comparándolos mentalmente.
Guillermo parecía viejo, aburrido, predecible. Y José... ¡Ay! José era un huracán. Un riesgo. Y cada vez me sentía más adicta a él. Poco después, sucedió lo que temía y deseaba a la vez. Me enamoré. Ese juego casual se convirtió en algo más grande. José me dijo que era especial, que nunca había sentido lo mismo por nadie. Creí cada palabra que decía, porque era todo lo que necesitaba oír. Y aunque sabía que él también tenía sus aventuras, me engañé. Me dejé llevar. Por primera vez en muchos años, sentí que estaba viviendo algo real, aunque fuera mentira. José y yo empezamos a hacer planes secretos. Hablamos de viajar juntos, de vivir juntos algún día. Me prometió una vida diferente, una vida de pasión y libertad. Y yo, cegada por el deseo y la emoción, empecé a pensar que realmente podía abandonarlo todo. Me encontré mirando a Guillermo y preguntándome, ¿por qué sigo aquí? ¿Por qué seguir fingiendo una felicidad que no había sentido en años? Fue como si José me hubiera despertado de un coma profundo. Fue en una fiesta en la casa de uno de nuestros vecinos, en Colonia Santa Ana Tlapaltitlán. Fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse. Guillermo y yo fuimos juntos, como siempre, guardando las apariencias. La fiesta estaba a reventar, con barbacoa, música y mucha bebida. Ya sabía que José estaría allí, porque era amigo de un colega de Guillermo. Pero lo que no esperaba era que la tensión entre nosotros fuera tan visible. Cuando nuestras miradas se cruzaron, fue como si el resto del mundo desapareciera. No pude controlarme. Aunque José y yo estábamos rodeados de conocidos, no podía apartar la mirada. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía ese escalofrío. Y Guillermo lo notó. Vi en sus ojos que algo en su interior finalmente había despertado. Por primera vez en años, me miraba de verdad, intentando comprender qué estaba pasando. Sabía que la bomba estaba a punto de explotar, pero era demasiado tarde para echarme atrás. Fue esa misma noche que todo se descontroló. Me alejé del grupo para tomar algo y José apareció a mi lado, como si fuera una coincidencia. Pero sabíamos que no. Hablamos en voz baja, reímos y me hizo un cumplido que me hizo sonrojar como una adolescente. Fue entonces cuando rozó discretamente mi cintura con la mano, pero Guillermo lo vio. Inmediatamente noté su mirada fija en nosotros. Mi corazón se aceleró. Sentí un escalofrío en la espalda. Guillermo se acercó lentamente, sin decir nada al principio. Intenté sonreír, fingiendo que no pasaba nada. Pero no se dejó engañar. Miró directamente a José, con una mirada que nunca antes le había visto. Por primera vez, mi esposo mostró una firmeza que me asustó. Agarró la muñeca de José, apartó la mano de mi cintura y dijo con voz firme, «Aún no nos presentan, pero te estás pasando de la raya con mi esposa». Mi cara se puso roja de vergüenza y nerviosismo. Los demás a mi alrededor intentaron fingir que no me prestaban atención, pero yo sabía que todos me miraban de reojo. José, con ese aire de superioridad, intentó mantener la pose, pero parecía desconcertado. Yo, sin saber qué hacer, simplemente sonreí nerviosamente e inventé una excusa tonta, que José era solo un amigo del colegio. Pero Guillermo no parecía convencido. Y yo sabía, en el fondo, que no olvidaría esa escena. La tensión se sintió en el aire durante el resto de la fiesta. Guillermo permaneció en silencio, pero observaba cada uno de mis movimientos. José también retrocedió un poco, pero intercambiaba miradas conmigo siempre que podía. Me debatía entre el miedo a ser descubierta y la emoción de experimentar esa descarga de adrenalina. La culpa me carcomía, pero ya había cruzado una línea invisible. Era como si ya no pudiera volver atrás. Estaba atrapada en mi propio deseo y, en cierto modo, me gustaba la sensación. Más tarde, al llegar a casa, Guillermo intentó actuar con normalidad. Me preparó un té, como siempre, e incluso me dio un beso de buenas noches. Pero en sus ojos vi que algo había cambiado. Él era diferente. Yo, en cambio, apenas pude dormir. Pasé toda la noche pensando en los dos hombres de mi vida y sintiendo una angustia inexplicable. Era como si me hundiera en un pozo oscuro sin salida. Al día siguiente, José me envió un mensaje temprano, preguntándome si estaba bien y si Guillermo había dicho algo. Respondí que no, que todo estaba normal, pero me sentía destrozada. Me invitó a verlo el fin de semana, y aun con toda la confusión, acepté sin dudarlo. No pude resistir esa adicción, esa sensación de ser deseada, de estar viva. Mi matrimonio parecía más distante con cada nuevo mensaje, con cada nuevo encuentro.
Ese fin de semana, le mentí a Guillermo diciéndole que iba a visitar a un amigo en Metepec, pero en realidad, fui directa a un motel barato donde José ya me esperaba. Ese día, algo cambió entre nosotros. No fue solo físico. Me dijo que me amaba, que de verdad quería estar conmigo. ¿Y yo? Le creí. Por primera vez, pensé seriamente en dejar atrás a mi esposo y vivir ese amor prohibido, cueste lo que cueste. Después de ese fin de semana con José, volví a casa siendo otra persona. Había algo en mi mirada, en mi actitud, que ni siquiera yo podía ocultar. Guillermo lo notó. Me miró con una mezcla de desconfianza y tristeza, pero, como siempre, intentó mantener la compostura. En el fondo, todavía creía que yo era la mujer que amaba, y eso me rompió el corazón, o lo poco que me quedaba. Quería sentirme culpable, pero la verdad era que estaba demasiado enamorada como para que me importara. Empecé a inventar más excusas. Reuniones de profesores, eventos escolares, quedadas con amigos. Cada mentira me alejaba más de Guillermo y me acercaba más a José. Y con cada nueva mentira, me sentía menos conectada con mi vida de casada. El amor de José era cálido, cautivador, impulsivo. Con Guillermo, todo parecía tibio, predecible, anticuado. Empecé a cuestionarme si alguna vez había sido realmente feliz con él o si simplemente me había establecido por miedo a la soledad. Fue durante una de esas noches de mentiras que todo empezó a desmoronarse. Estaba con José cuando noté decenas de llamadas perdidas de Guillermo en mi celular. Mi corazón se aceleró. Salí del motel presa del pánico, y cuando llegué a casa, él estaba sentado en la sala, esperándome. Nunca le había visto esa expresión. Era una mezcla de dolor y desprecio. Intenté sonreír, fingir calma, pero me tembló la voz al preguntarle qué pasaba. Simplemente dijo, «Tenemos que hablar». Sabía lo que eso significaba. Me senté en el sofá, incapaz de mirarlo a los ojos. Guillermo respiró hondo y preguntó sin rodeos, «¿Es cierto, Alexa? ¿Hay otro hombre?» No podía mentir. Las lágrimas empezaron a fluir antes de que pudiera pronunciar las palabras. Dije que sí, que había alguien. Intenté explicarle que era algo inesperado, que yo también estaba confundida. Pero él solo negó con la cabeza, en silencio, con los ojos llenos de decepción. «Te amé», susurró con la voz casi ronca. Me encogí en la silla. No gritó, no armó un escándalo. Eso me dolió más que cualquier arrebato de ira. Intenté tocarle la mano, pero se apartó. Dijo que no veía sentido a continuar y que quería el divorcio. En ese momento, me di cuenta de que, aunque creía que aún tenía tiempo para arreglarlo todo, ya lo había perdido para siempre. Guillermo estaba destrozado, y todo era culpa mía. En los días siguientes, el silencio dentro de la casa era ensordecedor. Apenas intercambiábamos palabras. Me mudé temporalmente a casa de mi hermana, llevándome solo lo esencial. José parecía entusiasmado con la idea de estar finalmente juntos, pero yo empecé a sentir una extraña punzada en mi interior. No era extrañar a Guillermo, sino una sensación de vacío, de perder algo que ni siquiera sabía que era importante hasta que ya no lo tuve. La vida con José parecía tener ahora un sabor diferente, un sabor amargo. Aún así, seguí por ese camino. Sin darme cuenta, ya estaba embarazada. Unas semanas después, me enteré de que el divorcio era oficial. Era de José, obviamente. Debería haberme alegrado, pero la verdad es que entré en pánico. José, en cambio, estaba radiante. Hablaba de matrimonio, del futuro, de la familia. Y yo, solo podía pensar que tal vez había tomado la peor decisión de mi vida. La noticia del embarazo desencadenó una avalancha de emociones que no estaba preparada para afrontar. José estaba eufórico, diciendo que este niño era la prueba de nuestro amor, que por fin podríamos construir algo juntos sin secretos. Yo, sin embargo, me sentía cada vez más agobiada. Empecé a notar detalles en José que antes había ignorado. Su impaciencia, su egoísmo, sus ausencias cada vez más frecuentes. Algo dentro de mí me gritaba que había cambiado lo seguro por lo incierto. Pasaron las semanas, y a medida que mi barriga crecía, José se retraía. Empezó a salir más con amigos, llegó tarde a casa y evitaba incluso hablar del bebé. El hombre que decía amarme tanto parecía evaporarse ante mis ojos. Me encontré sola, lidiando con los exámenes, la compra de mi canastilla y las inseguridades del embarazo sin ningún apoyo real. Fue entonces cuando me di cuenta, me habían utilizado. No había amor verdadero, solo deseo momentáneo y pasión ciega. Guillermo, en cambio,
Desapareció de mi vida. No me enviaba mensajes, no contestaba mis llamadas, no quería saber nada de mí. Lo veía de vez en cuando por las calles de Toluca, siempre con amigos o compañeros de trabajo, siempre sonriente, alegre, como si se hubiera quitado un peso de encima. Eso me consumía. Ahí estaba yo, embarazada, abandonada por José, y el hombre al que había destruido parecía estar viviendo la mejor etapa de su vida. Era el verdadero sabor amargo del arrepentimiento. Fue alrededor del 6º mes de embarazo cuando finalmente estalló la bomba. José apareció en casa con cara seria y dijo que no quería continuar. Afirmó estar confundido, que no se sentía listo para ser padre y que tal vez se había equivocado al involucrarse conmigo. Me derrumbé. Grité, lloré y supliqué, pero fue inútil. Simplemente agarró algunas cosas y se fue, dejándome sola con el corazón roto y un bebé en camino. Por primera vez en mi vida, sentí en carne propia el abandono que le había causado a Guillermo. Los días siguientes fueron los peores de mi vida. Apenas podía levantarme de la cama. Mi hermana intentó ayudarme, pero me negué a aceptar que esto fuera real. Pensé en buscar a Guillermo, en pedir ayuda, pero el orgullo y la vergüenza me paralizaron. Después de todo, yo era la traidora, yo era la mujer que destruyó a su propia familia por una aventura sin esperanza. ¿Cómo podría ahora, embarazada y sola, mirar a los ojos al hombre que había destruido? El nacimiento de mi hijo, al que llamé José Junior, no me trajo la alegría que esperaba. Lo amaba, claro, pero cada llanto que emitía me recordaba mi soledad, mis malas decisiones, la vida que había desperdiciado por algo tan vacío. Vi juicio en los ojos de la gente, o peor aún, lástima. Y lo más cruel de todo fue saber que Guillermo había seguido adelante. Oí rumores de que salía con alguien, de que parecía más feliz que nunca. Mientras tanto, yo me ahogaba entre pañales, facturas y soledad. Fue entonces cuando me sobrevino la humillación final. Me lo encontré por casualidad en un centro comercial. Estaba con otra mujer, elegante y sonriente, y yo estaba allí, empujando el cochecito del bebé, visiblemente agotada y ajada por la tristeza. Me saludó amablemente, me preguntó si estaba bien y elogió al bebé con una sonrisa sincera. Apenas pude contener las lágrimas. En ese momento, lo comprendí, lo había perdido todo. Y lo peor de todo era que era completamente culpa mía. Después de ese encuentro en el centro comercial, algo dentro de mí se desmoronó por completo. Por primera vez, vi realmente el reflejo de la mujer en la que me había convertido, una traidora abandonada, marcada por sus propias decisiones, mientras el hombre que una vez me amó caminaba con paso firme hacia una vida feliz, sin mí. Regresé a casa con lágrimas en los ojos, un peso en el corazón y una sensación de vacío que me impedía respirar. Había elegido este camino, lo sabía, pero nunca imaginé que el final sería tan solitario. Poco a poco, la situación empeoró. José desapareció por completo, no enviaba dinero, no aparecía para ver a su hijo y ni siquiera contestaba mis llamadas. Tuve que demandarlo para intentar al menos garantizar la pensión alimenticia, pero todo se alargó lentamente en los tribunales. Mientras tanto, vi a Guillermo crecer profesional, social e incluso emocionalmente. Las redes sociales lo dejaron aún más claro. Estaba enamorado de nuevo. Una mujer hermosa y elegante, completamente diferente a mí. Me convertí en la comidilla del pueblo en Toluca. Las madres en la escuela murmuraban, los vecinos evitaban el contacto directo e incluso viejos amigos se distanciaban. Nadie quería que lo asociaran con la esposa infiel que lo perdió todo y fue abandonada por su amante. Me sentía humillada cada vez que iba al supermercado o recogía a mi hijo de la guardería. La gente me miraba con desprecio, o peor aún, con lástima. Me odiaba. Me odiaba por haber dejado escapar al amor de mi vida por un capricho estúpido. Aún así, en momentos de debilidad, seguía pensando en contactar a Guillermo. Fantaseaba con que podría perdonarme, que podría ayudarme a criar al bebé, que aún había un remanente de amor en algún rincón de su corazón. Pero cada vez que me animaba a enviarle un mensaje, recordaba su expresión el día que se enteró de todo. El dolor y el desprecio en sus ojos eran imposibles de olvidar. Sabía que nunca volvería conmigo, no después de lo que había hecho. En el fondo, empecé a darme cuenta de que ni siquiera yo podía perdonarme. Cada vez que miraba a mi hijo, sentía amor, pero también culpa. Era inocente, pero también era el resultado de una de las decisiones más desastrosas de mi vida. No podía construir un vínculo verdadero con él sin sentirme atormentada por el arrepentimiento. La maternidad, que debería haberme hecho sentir completa, me aplastaba cada día más.
Estaba sola y me había metido en este hoyo. Mientras tanto, la vida de Guillermo parecía sacada de una película con final feliz. Descubrí que había fundado una empresa tecnológica y viajaba mucho, incluso al extranjero. Las fotos con su nueva esposa mostraban a un hombre rejuvenecido y sereno, completamente reconstruido. Yo, en cambio, parecía haber envejecido 20 años en tan solo unos meses. Las noches eran solitarias y los días repetitivos. Era como si el mundo hubiera seguido adelante sin mí. La verdad dolía, pero ya no podía negarla. Había cambiado el amor verdadero por un deseo fugaz. Había cambiado la estabilidad por la aventura. Había cambiado el hogar por el vacío. Y ahora no había vuelta atrás. Yo era esa mujer a la que todos juzgaban, todos evitaban, todos señalaban. Y en el fondo, sabía que merecía todo ese sufrimiento. Porque, al final, yo fui quien lo eligió todo. Con el paso de los meses, el peso de la soledad empezó a pasar factura no solo a mi mente, sino también a mi cuerpo. Apenas dormía, comía mal y vivía en un estado constante de ansiedad y arrepentimiento. Las pocas personas que aún intentaban acercarse a mí, como mi hermana o una vecina más amable, encontraron a una mujer rota, amargada y con tristeza en los ojos. No quería ayuda, no quería consejos, porque en el fondo sabía que no había manera de arreglar lo que había hecho. El castigo que vivía era justo. Las miradas que recibía en la calle o en los eventos escolares parecían clavarme la piel como cuchillas. Todo el mundo lo sabía, todo el mundo hablaba de ello, y en Toluca los chismes corren como la pólvora. Dejé de ir a fiestas, de participar en las reuniones escolares y me aislé de todo contacto social. Mi vida se limitaba a casa, a mi hijo y al silencio. Un silencio pesado y sofocante. Sin embargo, lo que más me dolía era la falta de contacto con Guillermo. Ni un mensaje, ni una mirada de compasión. Incluso pensé en mudarme a otra ciudad, empezar de cero lejos de todo esto, pero la realidad me mantuvo estancada. No había suficiente dinero, no había apoyo, no había valentía. Solo tenía el constante recordatorio de mis malas decisiones y la imagen de Guillermo siguiendo adelante sin mí. A veces me sorprendía mirando al bebé y preguntándome, ¿cómo pude? ¿Cómo pude dejar que el hombre que me dio amor, estabilidad y una familia fuera destruido por un capricho vacío? Las noticias que me llegaban sobre Guillermo parecían ir mejorando cada vez más. Escuché que se había comprometido con aquella elegante pelirroja que había visto con él en el centro comercial. Decían que era dulce, inteligente y que lo ayudaba con su negocio. La herida en mi pecho se abría más con cada detalle. Era como si el universo me mostrara, cada día, cuánto había perdido, cuánto había desperdiciado. Su nueva esposa vivía exactamente la misma vida que una vez fue mía. Mi hijo, en cambio, crecía rápido. Era hermoso y sano, pero cada sonrisa que me regalaba me traía dolor y alegría. Porque sabía que nunca podría ofrecerle lo que Guillermo me habría dado. Una familia completa, amor verdadero, un hogar sin mentiras. Intenté ser una madre presente y amorosa, pero había momentos en que la tristeza me abrumaba y no podía ocultarla. Me convertí en una mujer fría, distante y amargada, y eso me estaba matando poco a poco. Empecé a tener ataques de llanto sola por las noches, recordando las tardes en que Guillermo y yo caminábamos de la mano, las cenas sencillas en casa, las risas pausadas. Cada recuerdo era una puñalada por la espalda. Deseaba desesperadamente volver atrás, corregir mis errores, impedir que esa versión tonta y egoísta de mí misma tirara por la borda lo que teníamos. Pero no había vuelta atrás. Y ahora ni siquiera José, mi amante, estaba cerca para fingir que todo esto tenía algún sentido. Fue entonces cuando, en un momento de desesperación y profunda soledad, decidí enviarle un último mensaje a Guillermo. No le pedí que volviera. Sabía que sería humillante e inútil. Pero me disculpé. Pedí perdón. No por lo que esperaba obtener, sino porque necesitaba intentar cerrar esa herida abierta. Le envié el mensaje, temblando, con lágrimas en los ojos, y esperé. Lo vio horas después. No respondió. Y en ese silencio tuve la confirmación más dolorosa de todas. Nunca más tendría un lugar en su corazón. Tras ese último intento fallido de contactar con Guillermo, me sumergí en la soledad. Durante semanas no pude mirarme al espejo sin sentir asco por la persona en la que me había convertido. Las ojeras, el cabello despeinado, la sonrisa ausente, era una sombra de la mujer que una vez fui. La casa, antes tan llena de vida, ahora parecía una tumba. Cuidaba de mi hijo mecánicamente, como si cada movimiento fuera un castigo por todo lo que había destruido.
Con cada amanecer, sentía menos ganas de seguir adelante. José había desaparecido por completo. No pagaba la manutención, ni siquiera me envió un mensaje preguntando por su hijo. Incluso busqué abogados, pero siempre encontraba la manera de evadir sus responsabilidades. Me quedé sola, sin ayuda, sin familia, sin amor. Incluso mi hermana, que antes me apoyaba, se distanció poco a poco. Su decepción era evidente. La gente, incluso quienes antes se habían mantenido neutrales, empezó a tratarme con frialdad. Nadie olvida una traición en pueblos pequeños como Toluca. Empecé a sufrir ataques de ansiedad casi a diario. Cualquier pequeña situación me desmoronaba. Un ruido en la puerta, una conexión desconocida, una mirada de reojo al supermercado. Incluso tenía miedo de salir de casa. Las facturas se acumulaban, el alquiler se atrasaba y, a veces, se acababa la comida. Lo poco que conseguía con trabajos temporales no era suficiente para mantener todo en orden. Yo, que antes había tenido una vida cómoda con Guillermo, ahora vivía de limosnas emocionales y de lo que me quedaba de dignidad. Las noches eran las peores. Cuando el silencio se apoderaba de la casa y mi hijo se dormía, me perdía en mis pensamientos. Repasaba cada detalle de la noche de la traición, cada decisión equivocada, cada palabra de desprecio que escuché de Guillermo. Por mucho que intentara escapar de esos recuerdos, me perseguían como fantasmas. Me preguntaba, ¿y si me hubiera resistido? ¿Y si hubiera valorado el amor que recibía? ¿Y sí? Pero los y sí no cambiaron nada. Solo sirvieron para destruirme aún más. Un domingo, mientras intentaba ir a la farmacia, pasé por la plaza central y vi a Guillermo de la mano de su nueva esposa. Se reían, parecían tan felices, tan ligeros. Me quedé paralizada en medio del camino, con mi hijo en el cochecito, y las lágrimas brotaron sin previo aviso. Ni siquiera me vio. O tal vez sí y decidió ignorarme. Sea como fuere, esa escena me destruyó de una vez por todas. Era oficial. Yo solo era una página vergonzosa de su pasado. Algo que había superado y olvidado. Ese día llegué a casa sintiéndome fatal. Y fue entonces cuando una vecina, una señora mayor que siempre había sido amable conmigo, me llamó a la puerta y me dijo con dulzura: «Tienes que perdonarte, niña. O morirás así». Eso me dio un puñetazo en el estómago. No sabía cómo perdonarme. Ni siquiera sabía por dónde empezar. ¿Cómo te perdonas cuando has destruido lo único bueno que tenías? ¿Cómo encuentras paz después de causar tanto dolor? Pero la vida, tan cruel como es, no me dejó otra opción. Tenía que seguir adelante. Por mi hijo. Incluso con el corazón vacío, incluso con el alma hecha pedazos, tenía que ser fuerte. Y tal vez, solo tal vez, algún día podría encontrar un atisbo de redención. Pero una cosa sabía con certeza. El verdadero amor que perdí nunca volvería. Y esa sería mi cruz por el resto de mi vida. Pasó el tiempo y me encontré atrapada en una rutina solitaria, donde cada día era igual al anterior, vacío, doloroso, sofocante. Guillermo nunca volvió a buscarme, y también dejé de intentar cualquier tipo de contacto. El silencio entre nosotros se convirtió en un muro infranqueable. Incluso en las raras ocasiones en que lo veía de lejos, se me encogía el corazón, pero mis piernas permanecían inmóviles. Era espectadora de la felicidad que una vez fue mía y que ahora ya no me pertenecía. Mi hijo era la única razón por la que seguía adelante. Cada sonrisa que me regalaba me recordaba que, a pesar de todo, aún tenía una razón para respirar. Pero incluso él, con su inocencia, empezó a darse cuenta de que algo andaba mal. Me preguntó por su padre, ¿por qué no veíamos al tío Guillermo como antes? Puse excusas, luché por no llorar delante de él, pero en el fondo sabía que algún día descubriría la verdad. Y tal vez también me odiaría. Las noches seguían siendo mi mayor tormento. Me acostaba en la cama y recordaba cada detalle de mi antigua vida. Mi primer beso con Guillermo, los viajes, los cumpleaños, incluso los momentos sencillos como cocinar juntos o ver una película. Estos recuerdos eran mi tortura y también mi único consuelo. No podía olvidar. Y lo peor era que no quería olvidar. Era como si mereciera cargar con cada recuerdo como un castigo. Con el tiempo, me enteré por conocidos que Guillermo se había casado oficialmente con la elegante pelirroja. Incluso abrieron un pequeño negocio juntos y parecían felices, realizados y en complicidad. Él había seguido adelante sin tropiezos, mientras yo permanecía estancada en el mismo lugar, arrastrando cadenas invisibles. La noticia de la boda me destrozó de una forma que ni siquiera esperaba.
Me senté en el suelo de la sala y lloré durante horas, sola, abrazada a mi almohada. Financieramente, la situación también empeoraba cada mes. Las deudas se acumulaban y tuve que pedirle ayuda a mi madre, pero aunque estaba decepcionada, no me dio la espalda. Me encontré dependiendo de los demás, algo que siempre había odiado. Trabajar se convirtió en una obligación desesperada, a pesar de que los trabajos eran precarios y mal pagados. José nunca más apareció. Ni un solo aplauso, ni una llamada. Simplemente desapareció del mapa. Hubo momentos en que pensé en renunciar a todo. El dolor era tan intenso que apenas podía respirar. Pero entonces miraba la carita de mi hijo y sabía que no podía. No era su culpa. No merecía cargar con el peso de mis errores. Tenía que aguantar, por él. Aunque cada día sintiera que se me rompía el corazón un poco más. Aunque la vida que llevaba no fuera más que una sombra de lo que soñaba. Pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que no tenía a nadie a quien culpar más que a mí misma. No había excusas ni justificaciones. Había traicionado al hombre que me amaba, había destruido la familia que habíamos construido y me había entregado a un hombre inútil. Eso era todo. Así de simple. Y con el paso de los meses, esa verdad se arraigó tan profundamente en mi alma que se convirtió en parte de mí. Una infiel. Una mujer sola. Un recordatorio viviente de lo que sucede cuando eliges la pasión fugaz por encima del amor verdadero. Hoy, al mirar atrás, veo que lo perdí todo por una ilusión. Un momento de adrenalina, de deseo, de escapar de la rutina. Y fue este impulso el que destruyó años de una historia real, sólida y amorosa. Guillermo fue, sin duda, el mejor hombre que pude tener a mi lado. Fue mi amigo, mi compañero, mi refugio. Pero fui egoísta, inmadura e ingrata. Y el precio que pagué, y sigo pagando, fue perder a la única persona que realmente me amaba. Mi hijo está creciendo. Ya tiene edad para empezar a hacer preguntas difíciles. Me ha preguntado varias veces por qué su verdadero padre nunca aparece, por qué no tiene una familia, como sus amigos del colegio. Intento darle respuestas suaves, pero la verdad late en mi interior. Algún día lo sabrá. Descubrirá quién era yo, qué hice. Y quizá también me dé la espalda. Este es el dolor que me consume más que ningún otro. De vez en cuando, alguien me cuenta algo sobre Guillermo. Cómo él y su esposa abrieron un nuevo negocio, cómo viajaron a Cancún, lo feliz que parece. Cada noticia es como una puñalada en el pecho, pero nunca lo demuestro. Sonrío, les agradezco la información y me voy a casa. En silencio. Solo. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si hubiera tomado una decisión diferente esa noche. Solo una decisión diferente y todo podría haber sido tan diferente. Las redes sociales también son una tortura. Aunque no soy su amiga, me he topado con fotos públicas. Sonríe, abraza a los nietos de su esposa, asiste a cenas elegantes. Brilla mientras yo me pudro. Borré todas mis cuentas hace meses. No soportaba el marcado contraste entre mi ruina y su felicidad. Porque, por mucho que intente superarlo, nunca he dejado de amarlo. Y sé que nunca amaré a nadie de la misma manera. En el fondo, creo que merezco todo este sufrimiento. Me he convertido en la clase de mujer que yo misma despreciaba cuando oía historias de traición. Yo, que decía que jamás sería capaz de herir a alguien así. Pues bien, lo hice. Herí, destruí, mentí. Ahora llevo esta cicatriz en el alma, una marca que no desaparece, por mucho que pase el tiempo. No tengo derecho a pedir perdón ni a buscar redención. A veces me pregunto si Guillermo me extraña. Sí, aunque sea por un instante, recuerda los buenos recuerdos que teníamos. Pero quizá no. Quizás enterró todo tan profundamente que hoy solo soy un error lejano, un recordatorio de lo que no se debe hacer. Y no lo culpo. Me he convertido en eso, un error. Una advertencia. Una advertencia para quienes creen que pueden jugar con los sentimientos sin consecuencias. Hoy, simplemente existo. Vivo para criar a mi hijo, para no dejar que sufra por mi culpa. Ya no busco amor, no busco redención. Simplemente sobrevivo. Este es el legado que dejo. Las noches solitarias, las lágrimas silenciosas, el peso del arrepentimiento. Fui una esposa infiel. Traicioné a mi esposo. Y al final, quien destruyó mi propia vida, fui yo misma. Deja tu opinión en los comentarios, dale a me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Además,
Ayúdanos a llegar a más gente y a formar una comunidad. Aprovecha y mira una de las historias que aparecen a continuación sobre nuevos casos de traición y venganza. Hasta la próxima.